Estimados amigos y hermanos, ha llegado el día de responder preguntas que habíamos anunciado al comenzar la serie. Son preguntas que hemos recibido de distintos lugares, las tengo aquí en un papel sobre mi mesa, voy a ir leyéndolas y voy a ir respondiendo a cada una de ellas. La primera pregunta viene de Ruth Silva, que formula la siguiente cuestión. ¿Podría decirnos cuál es el sistema al que se refirió mencionando a Scofield? Si podemos calificar, sujetar, poner en un marco determinado, estaría refiriéndome a lo que se suele llamar dispensacionalismo histórico, que es la primera oleada, llamémosle así, para entender bien lo que estoy diciendo, es el primer grupo de pensadores que ajustan teológicamente la hermenéutica dispensacional al análisis de la Biblia. Scofield es uno de ellos. Después viene otra serie de personas de su entorno o que estuvieron en su época, como puede ser, para mencionar algunos, Schaeffer, como puede ser Dwayne Pentecost, Walworth, y todos estos que son teólogos del dispensacionalismo histórico, de la primera etapa del dispensacionalismo. Dejadme decir algo. Ser dispensacional no significa ser dispensacionalista. Dispensacional es un tipo de hermenéutica y dispensacionalismo es una posición teológica que descansa sobre esa hermenéutica. Por tanto, el respetadísimo y hombre de Dios, conocedor de la Biblia, maestro de la Biblia, Scofield, con su Biblia anotada, es uno de los representantes del sistema dispensacional o del dispensacionalismo histórico. La segunda pregunta viene de Priscila Hilda y dice: la dispensación de la ley que va desde la entrega de la ley hasta la muerte y ascensión de Cristo, Éxodo 18:28 a Hechos 1:26. ¿Por qué la primera cita? Porque está mal. Tengo que pedir disculpas porque en las notas que están en el canal y que se han descargado está esa referencia cuando realmente la referencia es Éxodo 19:8, donde comienza Moisés a referirse a la entrega de la ley, a la aceptación de la ley, etcétera, etcétera. Y corre todo el tiempo hasta Hechos capítulo 1, en donde termina la historia previa a la manifestación de la Iglesia aquí en la tierra, que comienza en el capítulo 2 con el descenso del Espíritu Santo. De modo que disculpen, pero la cita que está en las notas está mal. Corríjanla, por favor. Corresponde a Éxodo 19:8. Maribel Cano dice: ¿hay dos sistemas interpretativos? Bueno, hay varios sistemas interpretativos. Déjame mencionar algunos. El sistema liberal, que interpreta la Biblia como si fuese un libro cualquiera. Niega la inerrancia porque niega la inspiración y considera la Biblia como un libro fantástico escrito durante mucho tiempo, pero no tiene más condición que un libro cualquiera, como otro libro. Por tanto, la interpretación que ellos dan es la interpretación que al intérprete, valga la redundancia, le parece mejor. Está también el sistema dogmático. Tiene mucho que ver esa interpretación con iglesias tradicionalmente establecidas o masivas, como puede ser la Iglesia Católica Romana. La interpretación bíblica tiene que ser hecha por el colegio, capacitado para eso. Es un colegio establecido religiosamente hablando, y el dogma, lo que quiere que se crea o lo que debe creerse, se sustancia sobre la Biblia. Luego, la Biblia está interpretándose siempre para sustentar un dogma que previamente se ha establecido.
Hay el sistema alegórico, que aunque Agustín de Hipona no decía que era alegorista, ni mucho menos, pero a partir de ahí comienza a correr el sistema alegórico, que busca en el trasfondo de lo que está escrito el significado verdadero. Y eso queda también potestativamente para el intérprete. Está el sistema gramático, literal, histórico, que es el sistema mejor para interpretar la Biblia. Y es qué dice la Biblia con las palabras que se han dicho en el tiempo en que se dijeron y para las gentes para las que fueron dichas. Por tanto, ese es el sistema mejor para interpretar la escritura. Así que eso es los sistemas generales. Bueno, se me olvida uno, que es el sistema moderno liberal. Y es el sistema que cuestiona la autoría, especialmente de la Biblia, que genera una serie de proposiciones sobre la datación de los libros, que el Pentateuco no fue escrito por Moisés. Es la interpretación bíblica del no. Y en razón de que no hay autor, tampoco hay fiabilidad. En razón de que no hay autor preciso en la mayoría de los libros, según ellos, de la Biblia, pues no hay tampoco una autoridad apostólica si vienen de los apóstoles, porque resulta que las cartas que la Iglesia reconoce como de Pablo, algunas son de Pablo y otras no son de Pablo, y algunas epístolas de Pablo no son totalmente de Pablo y cosas por el estilo. Es la teología del no. Por tanto, el único sistema que realmente es el sistema para interpretar la escritura correctamente es el sistema gramático, histórico, literal. Otra pregunta de Esteban Luis Cabrera. ¿Qué explicación darán los hombres después del traslado de la Iglesia ante tal acontecimiento? Bueno, te diré, mi querido hermano, que no soy ni profeta ni hijo de profetas. Por tanto, yo no sé lo que van a dar de explicación cuando la Iglesia sea trasladada a la presencia. Alguien dirá algo. Hay muchas sugerencias de que si fueron llevados o abducidos por los extraterrestres, etcétera, etcétera, y plantean eso como que después, al final de la tribulación, pues resulta que las gentes de la tierra, los ejércitos, se reúnen para pelear contra el que está en el cielo, y ya hay una serie de deducciones medio fantasiosas, novelísticas, etcétera, etcétera. No tengo ninguna base bíblica ni sé qué respuesta dará el mundo a la ausencia de tantas miles de personas cuando el Señor Jesús venga. Pregunta Rubén Losada. Cuando Israel se hizo nación en 1948, era una señal de lo que dice Mateo 24:32. Y abro mi Biblia para buscar ese texto, Evangelio según Mateo, capítulo 24, 24:32. Dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, no tenemos ningún tipo de señal establecida en la Biblia para el traslado de la Iglesia a la presencia del Señor. Puede ser ahora mismo. Yo espero que no termine este programa, que nuestros nombres sean pronunciados y salgamos para estar para siempre con Jesús. En cuanto a la segunda venida, sí hay señales. Y el hecho de que Israel esté como nación, no diría que es una señal, pero es un anticipo que Dios da de que lo que Él ha determinado para la historia terrenal del mundo, para el programa histórico también del reino, se cumple, porque Dios es fiel. Pero yo sugeriría a todos mis queridos amigos estudiosos de la Biblia que aman la profecía, que no estemos buscando señales, sino que aceptemos las cosas como de parte de una provisión de Dios que Él establece para resolver, para cumplir el programa que Él ha establecido.
Una nueva pregunta. Neri Donaldo dice, en 1 Corintios 3:15 se lee que será salvo aunque así como por fuego. ¿Se refiere a algún tipo de castigo para el creyente infiel? No, se está refiriendo al resultado del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo va a ser examinada nuestra obra, va a ser valorado lo que hemos hecho. Se determinará si lo hemos hecho sobre oro, plata, piedras preciosas, materiales procedentes de Dios, es decir, de fuerza y material divinamente entregado, o es madera en hojarasca que tiene que ver con el esfuerzo y la carnalidad. Este último se quema, desaparece, y si se quema toda la obra, suponiéndonos de algún creyente que no haya hecho absolutamente nada para la gloria de Dios, desde la perspectiva que tiene de servicio y los materiales que Dios provee para eso, si no ha valorado su tiempo y no ha hecho nada que pueda resistir la prueba del fuego celestial, esa persona será salva. Pero es salva como si la sacaran del fuego. Ha pasado por una situación, ha perdido todo, pero va a estar con Cristo en su presencia para siempre, porque la salvación no se pierde y el que es salvo es siempre salvo. Otra pregunta. Laker Jr. dice de esta manera: con todo lo que está pasando con la actual pandemia, muchos creyentes piensan que estamos cerca del traslado de la Iglesia a los cielos con el Señor. ¿Es así? Bueno, siempre estamos cerca. Cuando Pablo escribe la carta primera a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han dormido antes. Todos los que quedemos. Y él estaba pensando, ellos estaban pensando que Cristo podía venir en su tiempo. El traslado de la iglesia es inminente, puede producirse en cualquier momento. Ahora, todas estas pandemias, todas las guerras, todos los problemas han existido siempre en la sociedad y no se dan como señal. Solamente habrá señales proféticas que se cumplen durante la última semana de Daniel, es decir, los últimos 7 años previos al descenso de Cristo para reinar aquí en la tierra. Vuelvo a mis preguntas. Fabio Santos pregunta: ¿habrá alguno que esté en el tribunal de Cristo que sea lanzado fuera? Bajo ningún concepto. Todo aquel que comparece en el tribunal de Cristo ha sido tomado con la iglesia y llevada a la presencia del Señor. Vuelvo a enfatizar, a definir, a precisar, a puntualizar que la salvación, una vez recibida, no se pierde nunca. Y que el que es salvo podrá ser disciplinado aquí en su vida por Dios a causa de su mala conducta o de sus problemas personales, pero como está puesto en Cristo desde que ha creído y es de Cristo, no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Otra pregunta, Jorge Jordán dice: ¿cuáles son algunos de los mitos comunes de una mala interpretación de la profecía, como por ejemplo la parábola de las 10 vírgenes aplicada a la iglesia, o si habrá salvos durante la tribulación si el Espíritu Santo es quitado? Bueno, mi querido hermano, la interpretación bíblica correcta exige una capacitación que permita esa correcta interpretación. Se necesita conocer una hermenéutica, se necesita conocer una equivalencia profética, se necesita establecer un continuado hilo a lo largo de la Escritura para que no seleccionemos lo que nos parece a nosotros y lo apliquemos de una forma o de otra. Cuando la parábola de las 10 vírgenes la aplicamos a la iglesia, estamos confundiendo absolutamente el proceso. Y esto lo expliqué ya en la primera o en la segunda referencia que hice a profecía.
Las 10 vírgenes representan al Israel general, las 5 prudentes al Israel salvo, las 5 insensatas al Israel que se pierde. Las 2 mujeres que están moliendo en el molino y que una es tomada y la otra es dejada, la que es tomada es echada fuera, porque nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, sino con la segunda venida de Cristo. Por tanto, exige la interpretación correcta, no son mitos que se formulan, sino a veces con todo cariño y afecto. Obedecen a una mala formación del intérprete. Así que tenemos que volver a la hermenéutica de manera que podamos establecer un correcto desarrollo interpretativo de toda la escritura. Sigo adelante, una nueva pregunta, Emanuel Verdú. ¿Se puede practicar la cena del Señor en este tiempo de pandemia, cada uno en sus hogares? Quiero hacer una precisión. Excepcionalmente voy a responder a una pregunta que nada tiene que ver con el tema de profecía. Y lo voy a hacer porque cuando hablé de preguntas al principio no precisé que serían solo contestadas las preguntas que tienen que ver con los temas que estamos tratando. Por tanto, como no lo dije, lamentándolo mucho, voy a contestar, a responder a esta pregunta, pero no responderemos desde el canal a ninguna pregunta que no tenga que ver en cuanto a estudio, que no tenga que ver con el estudio. El partimiento del pan no es el culto principal de una iglesia. Porque el partimiento del pan no es un culto, es una ordenanza que se celebra en un culto. De manera que lo que tiene importancia para el Señor es la obediencia a la ordenanza y la celebración del culto en espíritu y en verdad. Si yo voy a un culto con problemas personales, participe o no del pan, no estoy obedeciendo como corresponde a lo que Dios ha establecido. Ahora, si todo culto es un culto de adoración, de alabanza, de acción de gracias al Señor, aparte de peticiones y aparte de obediencia en el cumplimiento de la ordenanza, sea el partimiento del pan, o sea el bautismo, son ordenanzas que Cristo ha establecido como rito perpetuo para la iglesia hasta su segunda venida. Si puedo tener un culto de edificación y de oración por internet, no hay ningún inconveniente, ni es ningún problema, ni es una falta de respeto que podamos tener un culto en el que se parta el pan cada uno en su casa y colectivamente por los medios que tenemos a nuestro alcance para hacerlo. Vuelvo a decir, por favor, hay personas que creen que ir al culto de oración o de estudio bíblico podemos ir de cualquier forma, de cualquier manera, porque no es tan importante, pero al culto del partimiento del pan tenemos que ir con saco, con chaqueta, como llaméis, y corbata, y de una forma, porque es el culto principal de la iglesia. No es verdad. El culto es el culto siempre. Y el culto está dirigido por el Espíritu, recibido por Dios, en el nombre de Jesucristo. De manera que, hermanos queridos, dejémonos de elevar ordenanzas a categoría de cultos y darle más valor a un culto que a otro. Si yo no estoy en condiciones de participar del pan, por la razón que sea, no estoy en condiciones de estar en el culto. Y además, hemos de entender que culto también somos nosotros. El sacrificio vivo es culto. La adoración no es una actividad, es una actitud. Lo mismo que la alabanza. Por tanto, comencemos a reflexionar y a entender con claridad qué cosa es el culto y cómo tiene que desarrollarse. Una nueva pregunta, Manuel Heredia, Oscar G. saltaba una. ¿Qué textos sirven para diferenciar arrebatamiento y segunda venida? ¿Hay arrebatamiento o solo segunda venida? Bueno, hay las dos cosas. Y los textos que lo diferencian son muy claros. Uno
tiene que ver con el descenso de Cristo para recoger a su iglesia en el aire, arrebatamiento, traslado de la iglesia. Otro tiene que ver con el descenso de Cristo a la tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos y comenzando el periodo que va a durar 1000 años en el cual Cristo va a reinar aquí. No confundamos segunda venida, descenso de Cristo a la tierra, que tiene que ver con el plan del reino de Dios en la tierra, y otra cosa, traslado de la iglesia, en donde la iglesia sale de la tierra y se encuentra con el Señor en el aire. Ahora sí, Manuel Heredia, ¿para quién va dirigido el capítulo 24 de Mateo? Bueno, para Israel, especialmente. Está refiriéndose, y para las naciones, está refiriéndose al tiempo específicamente referido de la gran tribulación, los últimos 7 años de la historia de los gentiles y los 7 años de la última semana anunciada por Daniel. Isaías Moisés Escobar dice: ¿cómo puedo saber cuándo debo interpretar en sentido literal o figurado, especialmente en Apocalipsis? ¿Cómo se distingue esto en Ezequiel 28:12 al aplicarlo a Satanás? Mira, el sentido figurado es cuando tú no puedes darle una interpretación literal a las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Hablando de Dios, la Biblia dice, el Salmo dice: con sus alas me cubrirá, y debajo de sus plumas, o debajo de sus alas, con sus plumas, perdón, me cubrirá, y debajo de sus alas estaré segura. ¿Tiene plumas Dios? ¿Tiene alas Dios? Por tanto, ahí tienes un lenguaje figurado. Cuando vas al libro de Apocalipsis y te dice que una estrella cayó del cielo, es un lenguaje figurado en el sentido de que no se puede referir a un astro de verdad, porque una estrella no puede caer a la tierra, de salir a la tierra, quemaría la tierra, etc. Está refiriéndose en alguna ocasión a algún ángel, a efectos cósmicos, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en dar el sentido literal. Pero cuando el Apocalipsis dice que reinará por 1000 años y lo reitera una y otra vez, tenemos que darle el sentido normal, porque no hay sentido alegórico. Algunos te dicen, es que es el tiempo perfectísimo. Como 10 es el número completo, 1000 son 10 por 10 por 10. Bueno, está muy bien, hombre. Y puedo buscar otras relaciones matemáticas también. Pero cuando dice 1000 años, son 1000 años. Es una interpretación literal. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que no tiene posibilidad de ser. Satanás fue atado con una cadena. ¿Y de qué material es esa cadena? Estamos hablando de un lenguaje figurativo, simbólico. Además, Satanás es un espíritu y la cadena tendría que ser una cadena para atar a un espíritu. Lo que está diciendo el Apocalipsis es que va a ser sujetado y no va a poder funcionar durante el tiempo en que esté retenido de esa manera. ¿Podría explicar desde el texto griego Apocalipsis 3:10 palabra por palabra? Mira, ahora mismo te están poniendo el texto en Reina Valera, debajo el interlineal de la traducción literal, palabra por palabra de ese versículo, y debajo tienes el análisis de cada una de las palabras del texto griego que corresponden a ese versículo. Ahora, si lo que quieres es que explique palabra por palabra ese versículo, simplemente te diré que Dios está prometiendo, el Señor está prometiendo a su iglesia que porque fue fiel, se mantuvo en la línea que corresponde a una iglesia establecida por Cristo, obediente, comprometida, etcétera, etcétera, Él va a guardar a los creyentes de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Por tanto, esa iglesia va a tener una protección especial, la iglesia va a tener una protección especial de parte de Dios en un tiempo de dificultades. Y notad, por favor, que el libro de Apocalipsis tiene 3 divisiones. Las cosas que son,
las cosas que has visto, perdón, capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, las cosas que, que son ahora, que es el tiempo de la iglesia, y luego las que serán después. Así que, hermanos, veamos eso como una aplicación de la protección divina. Y también podemos tomar ese versículo como una promesa de Dios en cuanto a que la iglesia no va a estar expuesta a la tribulación que el mundo va a recibir de parte de Dios a causa de su pecado, y seremos trasladados a su presencia. Es una interpretación consonante con la mayor eficiencia hermenéutica de la palabra de Dios sobre el traslado de la iglesia y la protección o la no presencia de la iglesia en el tiempo de la tribulación. Josué Vázquez dice que cuáles son las diferencias, si las hay, entre la trompeta de Apocalipsis y la de 1 Corintios 15:22. Bueno, Pablo dice la final trompeta, y algunos entienden que esa final trompeta corresponde a la final trompeta que está anunciada en el libro de Apocalipsis, la 7ª trompeta. Yo creo que hay algunas diferencias. La trompeta de carta a los Corintios, capítulo 15, es una señal que Dios hace oír en el traslado de la iglesia a su presencia, en la resurrección de los creyentes salvos por gracia durante este tiempo, mientras que la trompeta 7ª de Apocalipsis anuncia el incremento tremendo de juicio de Dios sobre el mundo entero. Por tanto, se puede distinguir en una sana hermenéutica que la trompeta de Corintios es una trompeta y la trompeta de Apocalipsis es otra diferente. Pablo dice: ¿en qué se basa la interpretación de la Biblia a través de los pactos, por lo que no se acepta el milenio y se entiende que la Iglesia es igual a Israel? Bueno, la posición de los pactos es generalmente lo que se llama una posición de doctrina reformada. Para ellos hay dos pactos: el pacto de obras de la antigua dispensación, el pacto de gracia del Nuevo Testamento. Y en base a esto, en el pacto de gracia están los creyentes, entre otras cosas está también Israel con todas sus promesas, y no se puede hacer una distinción entre Israel y la Iglesia en la teología del pacto. Pero no siempre es así. Es decir, no los que son pactistas, perdonadme utilizar esta terminología, no siempre son amilenaristas. Hay algunos que aceptan el milenio. Por tanto, no es la identificación de milenio o no. No tiene que ver tanto con si es de la teología del pacto o es de la teología dispensacional. Pero normalmente los reformados no admiten el milenio, no creen en un programa de resurrecciones, creen que la resurrección final será para todos los santos, para la gloria, y los no creyentes para el infierno. Pero la Biblia presenta un programa diferente, como también estaremos viendo, Dios mediante, en los estudios de profecía. ¿Morará el Espíritu Santo en las personas que crean en el Señor durante la tribulación? El oficio residente del Espíritu Santo tiene lugar en la Iglesia, porque la Iglesia es el santuario de Dios en la presente dispensación. Y el Espíritu Santo es la persona divina residente en el santuario, no solo el Espíritu. Es el santuario del Dios Trinitario. Y Cristo dijo que todo aquel que me ame, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Luego hay una morada individual, cada uno de los creyentes como templo de Dios, la Iglesia en conjunto como templo de Dios en espíritu. Ahora, cuando una persona se salva, automáticamente el Espíritu Santo actúa para esa salvación, lo vincula con Cristo para vida eterna, etcétera, etcétera. La Iglesia trasladada a la presencia de Dios, el santuario de Dios está ya en su presencia, pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en el corazón de todo aquel que, siendo salvo, sea regenerado. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36, por ejemplo, versículo 26. Que dice: les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ellos y haré.
que guarden mi palabra y cumplan mis mandamientos y los pongan por obra. Por tanto, el Espíritu Santo tiene funciones específicas, especiales, con relación a los creyentes a lo largo de este tiempo. Y no es necesariamente imprescindible para salvación que el Espíritu Santo resida en la persona como su santuario. En la antigua dispensación, el Señor dice que el Espíritu está con vosotros y dice, y ahora, más adelante, estará en vosotros. ¿Fueron salvos los hombres de la antigua dispensación? Pues claro que sí. Muchos han sido salvos. Porque la salvación es recibida por fe, mediante la cual Dios justifica al que cree. Y son propiedad de Dios. Y los salvos de la antigua dispensación y los salvos del tiempo de la iglesia y los salvos finales son propiedad personal de Dios. Y es posible la justificación porque Cristo pagó el precio de redención por ellos. Samuel Capella dice, ¿no dice en la palabra que se restaurarán los sacrificios? ¿Cómo armoniza con la idea de que no estarán los sacerdotes? ¿Hay alguna necesidad de que se reinicien los sacrificios? Mira, recuerda que cuando yo hablé de esto, estaba diciendo que algunos consideran que el templo tiene que ser reedificado antes de la venida de Cristo, tiene que ser reedificado durante o en el tiempo de la tribulación tiene que estar funcionando. Y yo mencioné que según la opinión de uno de los expertos rabinos de Israel, dice que no es posible demostrar hoy la genealogía sacerdotal. No hay documentos. Y si no hay documentos de que pertenecen a la tribu de Leví y a la familia de Aarón, no pueden ser reconocidos como sacerdotes. Alguien me puede preguntar, ¿y habrá algo en donde el anticristo se va a sentar, donde se adora a Dios? ¿Por qué no? Puede haber un edificio, un lugar, una sinagoga, no importa cómo le llames, dedicada al culto a Dios, donde el anticristo se siente para ser adorado. Pero de eso, a decir como algunos hacen correr por ahí, que ya las piedras del templo nuevo están cortadas y que van a ser traídas. El Mesías levantará el santuario. Por tanto, no es necesario la restauración del templo, el sistema antiguo, ni de los sacrificios del sistema antiguo, ni el sacerdocio del sistema antiguo. Otra pregunta que tampoco está dentro del programa, por eso contesto también esta pregunta. ¿Qué opinión le merece el escritor de la historia de Pablo, Jerome Murphy O'Connor? Sé que es un hombre que se convirtió al catolicismo, que fue un dominico, experto especializado en vida de Pablo, escribió un libro sobre Pablo. No podemos olvidar que también tiene un corte liberal en muchas cosas, pero todo aquel que escribe un libro sobre alguien merece un respeto muy profundo y merece que se lea el libro con mucha atención y que se contraste con la Biblia y que lo que no corresponda, tratándose de Pablo, claro está, y lo que no corresponde a la Biblia lo desestimamos, pero no podemos olvidar que ha sido un gran investigador, especialmente entusiasmado con la vida de Pablo. Pero no tengo ninguna opinión, y Dios me libre de dar una opinión de un científico técnico en escritura o en historia de Pablo como era este hombre. ¿Hay alguna vinculación entre el mar, Apocalipsis 13.1, y las aguas de Apocalipsis 17.15? Si el falso profeta viene de la tierra, ¿hay alguna referencia donde la tierra simboliza a Israel? Primero, las aguas, las muchas aguas y el mar es una expresión muy idéntica para hablar de la tierra, de sus movimientos, de su religión, de sus formas, de su sistema. Y en cuanto a la tierra, la Biblia permanentemente se refiere a Israel como la tierra de la promesa. Y cuando los profetas hablan de la tierra que Dios prometió a vuestros padres, etcétera, etcétera, con el artículo determinado la tierra.
expertos en interpretación bíblica, como puede ser Dwayne Pentecost, afirman que la tierra ahí se refiere a Israel, puesto que el mar se refiere a las naciones. Y si el falso profeta saliera del resto o del entorno de las naciones, no habría que decir de la tierra, tendría que decir del mar como la primera bestia. Por tanto, por lógica hermenéutica, sin dogmatizar, y no tenemos que dogmatizar en aquello que no es doctrina fundamental, que es doctrina general y que puede tener más de una interpretación sin violentar la escritura. Tendremos que decir a la luz del entorno general que el mar de donde sale el anticristo son las naciones y especialmente el imperio romano reconstruido, y la tierra es de Israel. Y es lógico que sea así, porque será un judío el que practique, el que oriente, el que integre la religión, y será de una forma mejor aceptado por los propios judíos. Aquí terminan las preguntas y abrimos otra serie de preguntas para lo que resta de nuestras reflexiones sobre la profecía. Que Dios os bendiga. Dedicad tiempo a la Biblia, investigad la Biblia, estudiad la Biblia, buscad la ayuda que necesitéis si es preciso, porque la Iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres formados en Biblia, que no sean llevados fácilmente de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Que el Señor añada su bendición sobre nuestra reflexión.